Buenos días a todos. A continuación voy a exponer el tema de la ideología jurídica y el derecho del trabajo. Principalmente el texto que voy a utilizar es el de Óscar Correas, ¿no?, el jurista mexicano, titulado Introducción a la crítica del derecho moderno. Bueno, el concepto de ideología jurídica, en este caso que utiliza Óscar Correas, es el de el sentido negativo, ¿no?, que utilizaba Marx, la ideología alemana de Marx y Engels, o también en la Sagrada Familia, ¿no?, de 1845. Este sentido negativo de la falsa conciencia, ¿no?, de ocultamiento de la realidad. Óscar Correas va a señalar que es en el derecho del trabajo donde más se va a evidenciar este ocultamiento de la realidad a través de la ideología jurídica, ¿no? Entonces va a identificar principalmente 5 aspectos en donde se va a evidenciar el discurso de la ideología jurídica dominante, ¿no? Entonces, el primero de ellos va a ser el derecho positivo, ¿no? Es decir, aquellas normas, legislaciones que van a reflejar el avance de la lucha de clases y que va a tener como fuente principal la disputa por la plusvalía generada, ¿no?, y por el reparto de la misma por parte de los trabajadores y empleadores. Entonces, esto va a ser la fuente principal de estas luchas, ¿no?, de este conflicto entre ambas partes. Otro segundo aspecto, otro segundo discurso es el de la misma técnica jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos son acordados bajo ciertas técnicas jurídicas que son a la vez el vehículo para que transcurra la ideología jurídica misma. La tarea entonces de la crítica jurídica es distinguir, ¿no?, ambos aspectos, el mismo derecho y la ideología jurídica que está detrás de este derecho y de esta técnica jurídica. Entonces, por ejemplo, tenemos una determinada ley que acuerde otorgar a un trabajador cierta cantidad de dinero, pero bajo la expresión de que es el salario justo, ¿no?, o también bajo la expresión de que este salario va a garantizar una vida digna, ¿no?, lo que nos daría a entender que hay una correspondencia entre este salario y la cantidad de trabajo que ha realizado este operario, ocultando así la plusvalía, ¿no?, esta cantidad de dinero que no se le otorga al trabajador y que mantiene justamente esta desigualdad entre las partes. Otro aspecto que señala el doctor Óscar Correas es el de la teoría jurídica, o lo que es lo mismo, la doctrina jurídica. Mediante la doctrina también se va a reflejar la ideología jurídica. La legislación necesita apoyo razonado de su propia ideología. Entonces, si la ley dice que el trabajo no es un artículo de comercio, entonces la doctrina va a seguir esta línea y los juristas van a escribir muchos papeles para tratar de demostrar que esto es cierto, ¿no?, sin tratar de cuestionarlo en ningún momento. Con respecto al otro punto, con respecto a la jurisprudencia, señala el doctor que los tribunales de justicia también traen a colación, ¿no?, la doctrina generada, ¿no?, y con ella la ideología para el fallo de sus sentencias. Entonces van a tomar la ideología de los que producen, ¿no?, de los ideólogos jurídicos más notables. Otro punto importante es el de la práctica jurídica laboral. Los obreros, y esto es lo que Óscar Correas resalta como algo mucho más grave, es que los mismos obreros hablan en el lenguaje de la burguesía, ¿no?
Esto es cuando hablan de que el derecho al salario justo, ¿no? Cuando reclaman un salario digno, y se refieren justamente al salario que dice la ley. Entonces es aquí donde la ideología jurídica ha cumplido su cometido cabalmente, señala el doctor Oscar Correas, y en el caso peruano lo tenemos claramente en el proyecto de ley general del trabajo, que desprotegía a los trabajadores en cuanto a la reposición frente a un despido arbitrario. Es decir, toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se había generado, ¿no?, en los años 2000, 2001, 2002, ¿no? Todo esto, ¿no?, mediante la posible aprobación de esta ley, se vendría abajo, ¿no?, como ha señalado el propio doctor Jorge Rendón Vázquez. Pero quienes impulsaron esta ley general del trabajo fueron estos grandes juristas, ¿no?, los denominados expertos, con el apoyo increíble de las propias organizaciones sindicales. Entonces, digamos que aquí es un claro ejemplo de que la ideología, ¿no?, burguesa del derecho del trabajo ha abarcado, ¿no?, a las propias organizaciones de trabajadores. Entonces, más adelante va a señalar el doctor Oscar Correas que existen categorías reales, ¿no?, y que la crítica jurídica tiene como papel principal estudiarlas. En este caso nos habla de un contrato de trabajo que en realidad es un contrato de compra-venta de energía de trabajo, o también compra-venta de fuerza de trabajo, ¿no?, mediante el cual donde se expresa más claramente que lo que en realidad se está comprando es la energía, ¿no?, que genera el trabajador para realizar alguna actividad o alguna obra. Entonces aquí surge el tema de la subordinación, ¿no?, que fue creado por la teoría jurídica para diferenciar un contrato de trabajo de un contrato civil. Y esto lo vemos en el caso ya de comienzo del siglo XX con el jurista italiano Lodovico Barazzi, ¿no?, que si bien él impulsaba, ¿no?, que la subordinación era parte del contrato de trabajo y era diferenciadora de muchos aspectos del derecho civil romano, sobre todo porque hay, digamos, una protección a la libertad humana, ¿no? Ludovico Barazzi se enfrentó para esta defensa del contrato de trabajo, de la subordinación, se enfrentó a otra doctrina paralela que era denominado el socialismo jurídico, que trataban de incluir el contrato de trabajo dentro de un derecho mayor, de un derecho que se podía denominar derecho obrero, ¿no? Entonces aquí ocurre lo que se ha denominado la paradoja Barazzi, lo que el doctor Máximo D'Antona, ¿no?, señaló, ¿no?, como una paradoja mediante el cual, al incluir un grupo de trabajadores por esta técnica de la subordinación, a su vez estaba excluyendo a otra cantidad de trabajadores que incluso podrían ser, ¿no?, más precarios que los propios trabajadores subordinados. Entonces esta paradoja Barazzi, lo que se puede traducir también como la ambivalencia del propio derecho del trabajo, ¿no?, como ha señalado el doctor Gerard Leon Kane, ¿no? ¿Qué quiere decir con la ambivalencia del derecho del trabajo? Que a la vez que el derecho del trabajo pretende proteger los diversos derechos de los trabajadores, también está estableciendo un derecho al capitalista de continuar, ¿no?, con este sistema de explotación del trabajador. Entonces señala Correas que esta subordinación no es sino una consecuencia de la compra-venta de fuerza de trabajo. El capitalista ha comprado esta energía, señala, para fines de valorización del capital. Entonces, como esta energía no puede separarse del operario, del trabajador,
Entonces lo que señala es que necesariamente necesita que el trabajador se encuentre allí donde y cómo se lo indica el capitalista, ¿no? Y de aquí que se genere toda esta teoría de los poderes del empleador, ¿no? En cuanto a la teoría del salario, señala el doctor Oscar Correas, cuando la doctrina evade la concepción del contrato de trabajo y prima el de la relación laboral, en primer lugar se está ocultando el carácter de compra-venta de la fuerza de trabajo, ¿no? Y de la plusvalía implícita, ¿no? De la plusvalía que se está extrayendo de los trabajadores. Pero en segundo lugar, se encubre la explotación del trabajador bajo un aparente manto de protección de la dignidad humana, ¿no? A esta relación de carácter contractual, ¿no? Entonces, el derecho del trabajo, al garantizar el pago del salario convenido, ¿no?, entre comillas, oculta la existencia de una parte de la sociedad que está desprovista, ¿no?, de los medios de subsistencia, es decir, de los propios obreros. La existencia de los obreros entonces es ocultada mediante esta idea de un derecho del trabajo acordado, ¿no?, de un contrato de trabajo acordado entre las partes. La defensa del salario, señala Oscar Correas, es la expresión de la imposibilidad del derecho del trabajo por lograr una equidad entre las partes, una equidad real. Si bien termina afirmando también que este derecho del trabajo establece garantías al trabajador de que no podrá recibir incluso menos de lo que ya está fijado, del monto fijado por el derecho del trabajo. Y esto es justamente esa expresión de la ambivalencia que señalaba Gerard Leon Kane, ¿no? En cuanto a la idea de justicia, justamente nos señala que este es una especie de fetichismo que utiliza el derecho del trabajo para ocultar justamente estas relaciones de explotación. Tal es el caso de esa calificación, ¿no?, de justicia social, de los salarios justos, de los aguinaldos justos, ¿no?, de un sinnúmero de instituciones que se pretenden como justas, porque con ello se encubre la explotación de los trabajadores, ¿no? También en el caso de los poderes del empleador, que es el reconocimiento de la propiedad la que va a determinar, ¿no?, el dominio del capitalista, ¿no?, sobre el trabajador. Pero digamos, lo que en realidad produce este dominio no es la propiedad privada, ¿no?, del derecho civil, sino el propio derecho laboral, pues que con el derecho del trabajo se está reconociendo unos amplios poderes al empleador, ¿no?, al capitalista, tales como el poder de control, el poder de sanción, ¿no? Entonces el derecho del trabajo también radica su importancia en este reconocimiento, ¿no?, y con la finalidad de continuar con este sistema, ¿no?, y así evitar un colapso de la sociedad. Como señalaba el doctor Carlos Palomeque López, que la razón de ser del derecho del trabajo es justamente dar un cauce a este conflicto social, ¿no?, a este conflicto entre las clases sociales, y a fin de mantener y hacer más viable este sistema capitalista, ¿no? Muchas gracias.